En esta ocasión vamos a abordar el tema de regulación molecular y señalización celular. Como el título lo dice, esto se trata solamente de una breve introducción. Todo el material que aquí se encuentra en esta diapositiva, ustedes lo pueden encontrar en su texto guía, en el libro de embriología de Lachman. Lo que hemos tratado de hacer en esta presentación es tratar de hacer un mejor juego de imágenes, tratar de cubrir con algunos aspectos que el libro tal vez no enlaza de una manera tan amena, y la intención es esa, pues la intención es hacer el tema un poquito más accesible, introducirnos de una manera un poco más amigable al tema para que cuando ustedes se enfrenten con el libro lo puedan hacer de una manera más adecuada y puedan entender la complejidad de todo este enorme proceso que es muy importante. Yo quisiera aclararles de que el tema de regulación molecular no es un tema que ustedes vayan a ver y luego ya no lo van a ver más. Es decir, recuerden que de este tema no hay un seminario, no hay una conferencia. Sin embargo, es un tema que van a estar viendo y lo van a estar relacionando durante todo el desarrollo del semestre. De manera que cada uno de los procesos embriológicos van a ir acompañados de su respectiva regulación molecular. Por eso es importante, y probablemente ustedes van a tener que consultar esta pequeña introducción y la introducción que aparece en el libro, no una vez, sino cada vez que ustedes vayan a abordar un tema de seminario específico, van a tener que recordar un poquito los aspectos de regulación molecular. Entonces la intención es dar una panorámica general para que ustedes puedan, a la hora que vayan a hablar de un tema específico, lo puedan abordar de una manera más adecuada. Vamos a hablar de algunos conceptos que ustedes ya saben, nos vamos a recordar. El primer concepto que vamos a hablar es el de genoma humano. Recordemos que el genoma es la carga genética de una persona y viene determinado desde el momento de la concepción. Desde hace muchos años la comunidad científica ha tratado de decodificar toda la información genética presente en el ser humano, hasta que se unieron científicos de muchísimas naciones y fueron aportando conocimiento, y finalmente en la actualidad se sabe exactamente la composición de todo el genoma, es decir, de todo el ADN presente en el núcleo de la célula del ser humano. En otras palabras, el genoma no es más que la secuencia completa del ADN que está contenida en los 23 pares de cromosomas que se encuentran en el núcleo de cada célula humana diploide. Es decir, el genoma contiene toda la información genética básica que se necesita para el desarrollo físico de un ser humano completo. Este concepto de genoma humano ustedes lo tienen que tener muy presente. Ya un poquito más en detalle, el genoma humano se ha descubierto que tiene 23.000 genes. Anteriormente se pensaba que para cada uno de los genes se codificaba una proteína. Sin embargo, esta teoría ya cayó en desuso y ya no es sustentable, porque las pruebas dicen de que existen muchas más proteínas en número que el número de genes, lo que significa de que cada gen puede codificar para más de un tipo de proteína si se le hacen algunas modificaciones, y estas proteínas pueden tener funciones distintas y estructuras distintas, y todas generadas de un mismo gen. Algunos dicen que se puede hasta quintuplicar el número de proteínas con respecto al número original de genes contenidos en el genoma humano. Por esta razón se dice que existen muchísimas formas de diversificar la función de las proteínas, tanto en su lectura como en la transcripción de ARN mensajero, como en la lectura de parte del ribosoma del ARN mensajero, así como modificaciones posteriores que se le hacen a las proteínas en el aparato de Golgi, lo que puede dar como resultado proteínas diferentes, todas derivadas de la lectura de un mismo gen. Otra cosa que debemos de recordar es de que el ADN está empaquetado de una manera muy compleja, tiene formas muy complejas de enrollamiento, que eso no es objetivo del tema ahorita, y ustedes lo pueden ver aquí en la imagen.
Esto se explica con mucho más detalle en su texto guía. Aquí lo que me interesa es mencionar de que el ADN desenrollado es el único que puede ser leído. Y este ADN desenrollado es el que recibe el nombre de eucromatina. Porque existe otra cromatina que se presenta en forma de heterocromatina, que ustedes la logran ver acá. Y el ADN está enrollado en estas proteínas especializadas llamadas histonas. De esta manera el ADN no puede leerse, es decir, no se puede obtener ARN mensajero a partir de este ADN. Sin embargo, cuando este se desenrolla y queda desplegada toda la hebra de ADN en forma de eucromatina, esta es la forma idónea donde ocurre la lectura. Otro tema que se toca en el libro es el tema de los intrones y los exones. Y aquí pues vamos a recordarlo para que esto quede un poquito más claro. Los conceptos son bien sencillos. Los exones son aquella parte de ADN que son capaces de convertirse en ARN mensajero maduro. Recuerden que este ARN mensajero es la molécula que lee el ribosoma para que a partir de esta lectura se pueda sintetizar las distintas proteínas que existen en el organismo. El proceso por el cual el ADN se utiliza para crear un molde de ARN mensajero, recuerden que se llama transcripción. Este fenómeno de la transcripción, este proceso de transcripción, ustedes lo han estudiado muy bien en otras asignaturas. Por otro lado, los intrones no cifran para la síntesis de proteínas, es decir, son áreas donde no pueden ser leídas, donde no se puede obtener ARN mensajero, y sirven como espacios de separación entre los exones, que son los que pueden leerse. Aquí nosotros tenemos un ejemplo bastante claro, donde todas esas zonas verdes que ustedes pueden observar en la imagen corresponden a los diferentes intrones. Todas estas áreas no pueden ser leídas. Sin embargo, aquí tenemos estas áreas rosadas y numeradas del 1 al 4, y estas áreas presentes en el ADN original son áreas que pueden ser leídas. Una vez que se da todo el proceso de transcripción, estos intrones son eliminados, son sacados fuera durante la transcripción de la molécula de ARN mensajero. Es decir, cuando esa información es extraída del ADN, solamente se toma en cuenta la información contenida en los exones, de manera que la hebra de ARN maduro contiene solamente aquellos sitios o aquellas copias que fueron obtenidas del ADN procedentes de los exones. Y aquí nosotros vemos en la hebra de ARN los diferentes segmentos 1, 2, 3 y 4. Para esta secuencia corresponde a una proteína específica. Sin embargo, aquí nosotros vemos algo que también se menciona en el libro, que es lo que se conoce como un acoplamiento alternativo o una secuencia alternativa. Y aquí nosotros vemos que a partir de esta secuencia 1, 2, 3, 4 existen dos posibilidades: que se sintetice un ARN mensajero en secuencia de 1, 2 y 3 para formar una proteína que aquí vamos a llamar hipotéticamente proteína A, pero también podemos sintetizar una proteína B con una secuencia un tanto distinta, una secuencia de 1, 2, 4. Este proceso de acoplamiento alternativo es bastante común, ocurre de una manera bastante común en los procesos biológicos, sobre todo en el desarrollo embriológico, y esto es lo que permite que a partir de una sola hebra de ADN mostrada como un gene se puedan concebir de manera hipotética un tipo de proteína, 2 y 3 tipos de proteína. Siempre es bueno recordar este proceso de acoplamiento alternativo. Estos conceptos que ustedes ven acá también son mencionados a lo largo de la asignatura, pero es muy importante que nosotros los recordemos en este preciso momento. Aparentemente no tiene nada que ver, pero sí van a ver cómo esto está íntimamente relacionado con lo que vamos a desarrollar. Aquí nosotros hemos elaborado un cuadro para que se les facilite mejor la comprensión. Aquí tenemos el término de la célula, la definición y el ejemplo. Y esto no es más que una clasificación celular en base a la capacidad que tienen las diferentes células de diferenciarse en otros tipos de células especializadas.
Entonces la célula original, cuando ocurre la fecundación y se une un espermatozoide con un ovocito y se forma lo que nosotros conocemos como cigoto, este cigoto es una célula que nosotros conocemos como totipotente. La palabra toti proviene de la totalidad. Esta célula es una célula capaz de originar cualquier tipo celular de un organismo, inclusive la placenta. Y el ejemplo es el que hemos mencionado, el cigoto, que no es más que el ovocito fecundado. Una vez que esta célula original totipotente empieza a sufrir divisiones celulares, esta tiene que convertirse en una célula en diferentes poblaciones celulares que tengan cierta capacidad de diferenciación. Y esta célula que originalmente fue totipotente, con el tiempo se va convirtiendo en poblaciones celulares que son pluripotentes. ¿Cuál es la diferencia? Que estas células pluripotentes son capaces de originar células provenientes de las 3 capas germinativas del embrión. Ustedes se van a acostumbrar a esta terminología, ¿verdad? Las 3 capas del embrión son el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Cabe decir que de estas 3 capas provienen absolutamente todas las poblaciones celulares que forman los diferentes tejidos y órganos del cuerpo humano. El ejemplo típico es lo que nosotros conocemos como células madres embrionarias. El otro concepto, es decir, conforme va pasando el tiempo, estas células pluripotentes se van diferenciando mejor y se convierten en poblaciones de células multipotentes. Estas células son capaces de originar algunos tipos de células, pero siempre que estén relacionadas a su linaje original. Y el ejemplo típico de esto son las células madres hematopoyéticas, que como ustedes recordarán tienen un linaje linfoide, un linaje mieloide, y de ellas pueden provenir toda la variedad de células sanguíneas que nosotros conocemos. Pero estas células multipotentes no pueden originar otras células distintas a las de la sangre. Son variadas, pero conservan siempre una limitante. Y finalmente, ya cuando las células han perdido toda esta capacidad de diferenciación, se convierten en células unipotentes. Estas células son capaces de originar solamente un tipo de célula afines a la función que éstas tienen. Y el ejemplo típico que presentamos es el de los neumocitos tipo 2 presentes en las paredes del alvéolo, que en el caso de ser necesario pueden diferenciarse en neumocitos de tipo 1 para cubrir algunas células que se hayan podido dañar durante algunos procesos. Entonces recordemos los conceptos de totipotente, pluripotente, multipotente y unipotente. Ahora aquí vamos a utilizar este concepto que nosotros hemos visto anteriormente. Vamos a explicar esta imagen que nosotros vemos aquí para poder conceptualizar esto que nosotros estamos viendo acá. ¿Qué son los promotores? ¿Qué son los potenciadores? ¿Y qué son los silenciadores? Partamos del siguiente evento, del evento de la fecundación. Cuando ha ocurrido la llegada del espermatozoide y se da la fecundación, se forma por primera vez una célula nueva con la información proveniente del padre y de la madre y se completa la dotación genética original. Recordemos que las células tanto femeninas como masculinas son células que tienen la mitad de la información genética, son células haploides con 23 cromosomas cada una, y cuando se da la unión de estas, por primera vez se forma una célula diploide con 23 pares de cromosomas. Esto es lo que se conoce como una célula original totipotente, que es lo que lleva el nombre de cigoto. Ahora vamos a suponer por un momento que si nosotros fuésemos capaces de unir absolutamente todo el ADN presente en esta célula y mostrarlo como que si fuera una sola hebra, en esta hebra de ADN está representada absolutamente toda la información de todas las proteínas que se pueden sintetizar para formar a este nuevo ser. Es decir, ahí está presente absolutamente toda la información. Ahora, ¿qué se necesita? Se necesita que algunas secciones de este ADN se expresen y otras secciones de ADN queden silenciadas o queden bloqueadas. Por ejemplo, si esto fuese una célula muscular o que en el futuro va a proyectarse como una célula muscular, va a ser necesario
que se expresen aquellas zonas del ADN donde se sintetizan paraproteínas contráctiles y se bloqueen todas aquellas zonas que no son necesarias, ¿verdad? Entonces, este proceso de promover la copia del ADN en ARN mensajero y sintetizar un grupo de proteínas necesita de estas sustancias que se llaman promotores y potenciadores que aceleran y pueden dirigir este proceso. Y todas aquellas áreas que no son necesarias para que esa célula muestre su identidad tienen que ser bloqueadas o silenciadas a través de estas moléculas que se conocen como silenciadores. Es importante este comentario. La expresión génica de cada una de las células varía según su capacidad de diferenciación. ¿Qué quiere decir esto? Que esta célula totipotente, que es el cigoto, en este momento va a bloquear absolutamente todas las zonas del ADN que sintetizan para proteínas específicas y solamente va a expresar aquella zona de los genes donde se sintetizan los diferentes promotores, potenciadores y silenciadores. Es decir, en un momento esta célula se va a dividir en una gran población de células totipotentes. En un segundo momento, estos promotores y silenciadores van a cambiar su identidad y van a permitir que se puedan expresar algunas zonas del ADN que han sido silenciadas para permitir que las células se vayan diferenciando de manera progresiva y de manera paulatina según las diferentes condiciones biológicas que se presenten. Es decir, el medio ambiente, la dotación y la carga genética y la expresión propia de la célula es lo que permite que la célula se vaya diferenciando y vaya existiendo una mayor variedad a partir de una célula original que tiene toda la capacidad de ser cualquier cosa, ¿verdad? Espero que puedan comprender este ejemplo, a veces un poquito entenderlo al principio, pero hay que reflexionar bien en este proceso de cómo a partir de una célula es posible obtener tanta variedad de células, de tejido y de órganos, cada uno cumpliendo con una función específica e íntimamente relacionados unos con otros. Vamos a hablar de un proceso que también se menciona en el libro, que es el mecanismo, diría, más común para poder silenciar aquellas zonas del ADN que no necesitan ser expresadas en determinado momento. Y este es un proceso que se conoce como metilación. La metilación es un proceso bien sencillo. Tienen que recordar que un grupo metilo es aquel que está compuesto por un átomo de carbono y 3 átomos de hidrógeno, es decir, es un grupo CH3. Este es un grupo CH3 que químicamente es muy inestable y él siempre anda buscando dónde pegarse, ¿verdad? Para estabilizarse. Entonces, la base nitrogenada específica que se le adiciona a este grupo metilo es la citosina. Cuando nosotros tenemos una molécula de citosina normal y la exponemos a un compuesto que libera un grupo metilo, ese grupo metilo pasa a formar parte de la citosina y bloquea este sitio. Este sitio es necesario para que en este lugar se lleguen a unir algunas proteínas que permiten la transcripción del ADN en ARN mensajero, es decir, queda completamente bloqueada y una molécula de citosina metilada no es capaz de expresarse, no es capaz de obtener, no se puede obtener ARN mensajero a partir de esta molécula, por lo tanto no va a haber síntesis proteica en aquellos grupos de ADN que estén completamente metilados. Otro proceso que nosotros debemos de recordar es el fenómeno de inducción. Este fenómeno de inducción pues es un concepto que nosotros podemos entender de una manera bastante sencilla. Nosotros mismos en la sociedad y en la vida cotidiana somos inducidos, ¿verdad?, por ciertas conductas. Los mismos medios de comunicación nos inducen a tener ciertas conductas, a que compremos o a que utilicemos cierto producto.
Entonces las células están también sometidas a ese fenómeno de inducción de parte de aquellos tejidos y células que tienen en la cercanía. Entonces, ya desde el punto de vista biológico, es un proceso mediante el cual las células se transmiten información para promover, modificar respuestas de un grupo celular hacia otro. Las respuestas pueden ser muy variadas, pueden ser dividirse, diferenciarse, propagar señales, contraerse, admitir nutrientes o degradar algunos nutrientes, inclusive inducir a la apoptosis o muerte celular programada. Este tipo de proceso de inducción es muy común en los procesos embriológicos y ocurre en todo lo que se conoce como interacciones epitelio-mesénquima. Es importante que recuerden este término, este concepto de interacción epitelio-mesenquimatosa, porque lo van a estar escuchando bastante seguido. Recordemos que siempre van a existir poblaciones que tienen características de células epiteliales, pero son células que no son células específicas. Es decir, aquí no estamos hablando de un epitelio en particular, sino de un epitelio primitivo, un epitelio embrionario, por decirlo de alguna manera. Y por debajo de este epitelio existe un tejido conectivo embrionario que se conoce como tejido mesenquimático. A diferencia de los tejidos del adulto, estos tejidos son inmaduros. Vamos a suponer, por ejemplo, que esto sea el epitelio que en el futuro va a ser el epitelio del intestino delgado. Sin embargo, él no tiene ni la forma ni las características del epitelio del intestino delgado. Y tampoco esto tiene las características del tejido conectivo. Sin embargo, en un momento, el epitelio influye, y ahí están las flechas de color verde, sobre el mesénquima para que éste se vaya transformando en tejido conectivo de manera progresiva. A su vez, esta diferenciación del tejido conectivo influye, y se ve en las líneas anaranjadas, sobre el epitelio para que éste se vaya diferenciando en el epitelio intestinal que será en el futuro. Y esta respuesta que recibe el epitelio a su vez devuelve la respuesta y ambos se están induciendo de manera continua y de manera progresiva hasta lograr una completa diferenciación. A este diálogo que se establece entre células epiteliales primitivas y este mesénquima, que es un tejido conectivo primitivo, es lo que se conoce como relación epitelio-mesenquimática. Obviamente que este diálogo está mediado por moléculas, que es lo que nosotros estamos tratando de explicar en esta presentación, pues las moléculas que intervienen de manera general en estos diálogos entre una célula y otra. Entramos ya a un tema más específico, que es el concepto de señalización celular. Existe un complejo mecanismo a través del cual las células se comunican unas con otras, y es necesario que nosotros entendamos, comprendamos estos mecanismos, que a la larga son bastante sencillos, ¿verdad? Todo es repasarlo y todo es tratar de comprenderlo. Pudiéramos decir que de manera bien general se establecen tres tipos de señalización celular, que aquí nosotros lo mencionamos. Un tipo de señalización autocrina, yuxtacrina y paracrina. Vamos a explicar cada uno de ellos. La señalización autocrina o la comunicación autocrina, como la palabra lo dice, la célula actúa sobre ella misma, es decir, ella misma produce una molécula que libera y va a llegar hacia receptores de esa misma célula, y de esa manera va a modificar algunos procesos biológicos y va a modificar la expresión génica de esa célula. Es un estímulo que la célula hace sobre ella misma, es decir, el sitio blanco es la misma célula. Esta es muy fácil comprenderla. El tipo de señalización yuxtacrina, como la palabra lo dice, la palabra yuxta significa una cosa a la par de la otra. Las células tienen que estar en íntima relación, es decir, tienen que estar pegadas, y de esta manera una célula influye sobre la célula que tiene a la par. Es decir, aquí nosotros vemos cómo existen receptores y cómo existen elementos que liberan estas moléculas, que son recepcionadas por la célula vecina, y de esa manera estas reciben la señal y pueden desencadenar una respuesta biológica determinada. Esta es la comunicación yuxtacrina. Y finalmente tenemos la comunicación paracrina.
Aquí la comunicación es en poblaciones de células que están cercanas, pero no necesariamente una a la par de la otra. Es en este tipo de regulación paracrina donde actúan principalmente los diferentes factores de crecimiento y de diferenciación que vamos a explicar a continuación. Entonces, ustedes ven acá que aquí está el ejemplo de una célula la cual está produciendo una determinada molécula cuyo órgano diana está cerca de ella, que tiene receptores específicos, y una vez que estos llegan, desencadenan una respuesta determinada dentro de la célula receptora. Entonces, lo que pasa es que aquí se explica el mecanismo de manera general, pero todas estas moléculas son de diferentes categorías, de diferentes nombres, al igual que los receptores. Por lo tanto, las respuestas van a ser también muy variadas. Nosotros nos vamos a detener un poquito en este tipo de comunicación paracrina y la vamos a explicar un poquito más en detalle. Este gráfico aparece en el libro que ustedes tienen de Lachmann, y aquí recuerden que lo que aquí se explica es el mecanismo general de la comunicación paracrina. A esto habría que ponerle nombres particulares de moléculas, de ligandos, y nombres particulares de receptores y algunas variantes intracelulares de respuesta. Pero este es el modelo general para que ustedes lo puedan comprender de una manera bastante abierta. Entonces aquí vemos la señalización paracrina. Tenemos como condición una célula con su respectiva membrana, que lo vemos de color celeste, y dentro de la membrana, o mejor dicho, relacionado con la membrana, tenemos una molécula altamente compleja que tiene un sitio que está por fuera de la membrana, que posee un ligando. Este ligando es específico para una molécula determinada. Esta molécula tiene un sitio que es transmembrana, que atraviesa completamente la membrana, y finalmente tiene un sitio que es intracelular. Cuando nosotros vemos aquí que las diferentes moléculas procedentes de otras células llegan a sus receptores específicos y se ligan con el receptor específico, esto transmite una señal que provoca un cambio conformacional en la porción intracelular del receptor, y de esta manera empieza una cadena de reacciones biológicas que casi siempre incluyen fosforilación de las proteínas. Esta fosforilación de las proteínas finalmente provoca que se formen complejos proteicos, que son los que van a penetrar dentro de la membrana nuclear y son los que van a unirse directamente a los sitios y actuando como promotores, actuando como aceleradores o actuando como inhibidores o silenciadores, dependiendo de la respuesta, ¿verdad? Directamente sobre el material genético, haciendo que se exprese o alterando la expresión génica, haciendo que se sinteticen proteínas, haciendo que se bloqueen zonas del ADN, y esto es muy variado, pero el mecanismo siempre es el mismo, ¿verdad? Señal externa, activación del receptor, cambios conformacionales, fosforilación de las proteínas, formación de complejos proteicos activados, los que van a llegar directamente al núcleo, al material genético, para provocar cambios en la expresión de los diferentes genes. Aquí un aviso importante antes de empezar a hablar de las diferentes familias de receptores y de moléculas que sirven como potenciadoras y como promotoras. Tenemos que hacer este comentario. Dice acá, el proceso de transducción de señales posee elementos redundantes. ¿Qué quiere decir esto? De que existen diferentes formas de poder llegar a un mismo fin. Les voy a poner un ejemplo. Si a ustedes se les hiciera una convocatoria y se les dijera que por algún motivo necesitamos reunir a los estudiantes de segundo año en la universidad el día domingo, por ejemplo, este domingo próximo, y se lanza el aviso, ¿verdad?, por diferentes vías, medios de comunicación, pues la forma de cómo ustedes van a llegar va a ser formas muy variadas.
A unos los van a llegar a dejar sus padres, a otros van a utilizar el transporte colectivo, es decir, van a utilizar diferentes formas para poder atender esa convocatoria. Es decir, hay muchas formas de poder hacerse presente en la universidad. De esta misma manera, para poder provocar la síntesis de una proteína específica, existe más de un mecanismo de señalización para lograr este mismo fin. A esto se refiere con que las señales tienen características de ser redundantes. Por otro lado, también dice aquí que existe una compensación entre diversos miembros de una familia de moléculas, lo que significa de que si nosotros necesitamos sintetizar una proteína determinada y no llega la respuesta de una molécula determinada, otras moléculas pueden actuar en su lugar y obtener exactamente el mismo efecto. Es decir, estos son mecanismos biológicos compensatorios para evitar de que los procesos siempre salgan bien. Y la mayoría de procesos son compensados, ¿verdad? Hay algunos procesos que son específicos y se necesita de manera exclusiva de una molécula. Y casi siempre estos procesos son los que resultan dañados y son los que provocan las diferentes malformaciones congénitas que nosotros vamos a estudiar. Pero afortunadamente la mayoría de procesos pueden ser compensados de una manera u otra. Esta compensación y esta redundancia es debida porque, bueno, aquí dice todos se comunican con todos. Es decir, hay una red muy intrincada y muy compleja que todavía no se ha terminado de comprender muy bien de cómo las diferentes vías se intercomunican y se interceptan y existe una amplia comunicación entre estas moléculas, de manera que unas se están avisando a las otras para lograr que los procesos lleguen a un buen término. Y en este sentido de la comunicación es importante que nosotros recordemos el papel de la materia extracelular con todos aquellos elementos como los glucosaminoglucanos, proteoglicanos, aquellas que nosotros mencionamos como proteínas de unión, proteínas de adhesión, como la glucoproteína, que actuaban como moléculas señalizadoras y moléculas de comunicación, ¿verdad? Entonces, muchas veces estas también pueden transportar mensajes para poder compensar los diferentes procesos que ocurren durante el desarrollo embrionario. Ahora sí, ya vamos llegando, ya vamos bien adelante y vamos a hablar de una manera bien breve de los diferentes factores de señalización paracrinos, ¿verdad? Recordemos que habíamos dicho que esto se daba sobre todo en la comunicación paracrina. Esto es lo que nosotros conocemos como los factores de crecimiento y diferenciación. No vamos a hablar de todo, pero sí vamos a hablar de por lo menos los más estudiados y los más importantes y los que van a estar siempre presentes en los diferentes mecanismos de formación y diferenciación de los órganos y los tejidos. Todos estos factores de crecimiento y diferenciación pudiéramos nosotros agruparlos y seleccionarlos en 4 enormes familias que las mencionamos a continuación. La gran familia del FGF, que son los factores de crecimiento de los fibroblastos, la familia del WNT, la familia Hedgehog, el factor de transformación del crecimiento beta, que también es una enorme familia. Cada familia tiene su propia familia de receptores, los que a su vez pueden interactuar con miembros de otras familias. Un detalle, una cosa son los factores, es decir, estos son los efectores, y otra cosa son los receptores presentes en la membrana. Manejar los diferentes factores y manejar los diferentes nombres de los receptores y sus interacciones es un proceso bastante complejo. Por lo tanto, nosotros vamos a hablar principalmente de los efectores y vamos a hablar solamente de una vía que utiliza un receptor que es muy importante. Hablemos primeramente de la primera familia, el FGF, los factores de crecimiento de los fibroblastos. Deben su nombre a que originalmente, cuando estos fueron las células embrionarias, las primeras células embrionarias fueron cultivadas, descubrieron que estos factores hacían que proliferaran y crecieran los fibroblastos. Y pues se pensó, y por eso se les llamó su nombre, que interactuaban solamente ahí. Luego se vino descubriendo que tenían una influencia sobre muchísimos tejidos, pero ya habíamos quedado con el nombre de factor de crecimiento de los fibroblastos.
Estas están presentes en los procesos de angiogénesis, es decir, la formación de vasos sanguíneos, crecimiento de los axones y también la diferenciación del mesodermo, que es una de las capas embrionarias donde se van a originar vasos sanguíneos, músculos de todos los tipos y muchas otras estructuras que ustedes van a conocer más adelante. Son redundantes, es decir, unos se pueden suplir con otros, pero algunos pueden mostrar una alta especificidad, y aquí vemos el ejemplo del GFGF8, que es específico para el desarrollo de las extremidades y partes específicas del cerebro. Vean, esta imagen, la intención no es que ustedes comprendan esto ahorita. Esto es básicamente el desarrollo de la yema del miembro superior, donde ustedes ven cómo va creciendo ahí la yemita, lo que en el futuro va a ser el miembro superior. No nos vamos a confundir ahorita. Lo único que quiero que vean es la influencia de FGF8, vean, que está pintado de color azul. Este es el responsable de que esta zona se vaya elevando y se vaya diferenciando. Esto es solamente para que ustedes vean la importancia que se muestra en el ejemplo de FG. En su momento, cuando vean desarrollo de los miembros, van a ver un poquito más específicamente este proceso. Vamos con la otra familia, la familia WNT. El nombre WNT deriva de la palabra wingless, que significa sin alas. Esto se debe a que cuando, bueno, vale decir, ¿verdad?, que los diferentes estudios de los genes se han efectuado en la mosca de la fruta, que es la conocida mosca Drosophila. Drosophila se ha preferido por la comunidad científica para su estudio porque solamente posee en su composición 4 pares de genes, es decir, solamente tiene 8 genes. Por lo tanto, es muy sencillo su estudio genético, relativamente sencillo, si se puede llamar sencillo eso, ¿verdad? Pero es mucho más fácil estudiarla. Entonces, ellos notaron que había una sustancia que si se alteraba, provocaba alteración en el crecimiento de las alas, y las moscas que aparecían con esa molécula alterada pues no tenían alas. Entonces de ahí viene el concepto sin ala, y vieron que esa molécula implicada ellos le llamaron WNT. Luego se vino descubriendo de que esta molécula participa en el desarrollo de las extremidades, el mesencéfalo, los somitas, que son estas estructuras que nosotros vemos acá como cuentas de un rosario, que van a permitir el desarrollo de muchísimas estructuras en el embrión. Estos son los somitas, y el aparato urogenital. También nosotros podemos observar en esta imagen, vamos a aprovecharla, y ustedes ven cómo el patrón de la drosófila de la mosca está determinado por diferentes colores. De igual manera, estos mismos genes que controlan, digamos, la formación de la cabeza, el tronco y el abdomen de la mosca, también influyen, obviamente que de una manera mucho más compleja, con una mayor cantidad de proteínas implicadas, el desarrollo de las regiones en el ser humano, ¿verdad? Así nosotros vemos como el de color rosado, que implica la formación de la área cefálica de la mosca, también esos mismos genes, obviamente más complejos, son los mismos que permiten el desarrollo de la cabeza en el ser humano, y así las diferentes secciones, ¿verdad? Ustedes van a oír mencionar mucho a la drosófila, porque es la mosca que se ha preferido para hacer todos estos estudios. Veamos ahora la otra familia, la del hedgehog, o llamado la familia del erizo en español. Y pues ustedes recordarán estos animalitos muy curiosos que se les llaman los erizos. Y resulta que esta molécula, cuando es alterada o ha mutado, provoca la aparición de unos pelos muy parecidos a estos animalitos en la mosca drosófila, y por eso fue que se le llamó a este grupo de moléculas con el nombre de hedgehog, es decir, haciendo alusión al erizo. Esta familia es pequeña, tiene 3 representantes, del cual el SHH o erizo sónico es el más estudiado. Esta molécula participa en la regulación de las extremidades, el tubo neural, los somitas y los intestinos.
y es una molécula que forma un gradiente de concentración, es decir, ella se va acumulando y se va acumulando, y cuando alcanza cierta concentración, ella logra inducir el desarrollo dependiendo de cuán concentrada o cuán disminuida esté, ¿verdad? Entonces, esta molécula depende de un gradiente de concentración para ejercer sus diferentes funciones biológicas. La otra familia grande es la del factor de transformación del crecimiento beta, conocida comúnmente como TGF-beta. Es una familia grande de 30 miembros. Dentro de las moléculas más estudiadas nosotros encontramos el factor inhibidor de Müller, que es la que regula el desarrollo de los genitales masculinos y femeninos. Una familia muy enorme, muy grande, que es la familia de las activinas, y las proteínas morfogenéticas óseas llamadas en su conjunto BMP4. Para poner un ejemplo, por decirlo, BMP4 es una molécula que va a permitir que los tejidos se desarrollen más en las regiones ventrales. Eso lo van a ver muy bien cuando ustedes vayan a ver periodo embrionario. Y bueno, que lo vayan recordando desde ahorita que BMP4 es una molécula ventralizante. También se ha descubierto que participan en el desarrollo cardiovascular, nervioso y el desarrollo musculoesquelético. Finalmente vamos a mencionar una vía que está mediada por un receptor específico. Todo lo que hemos hablado son moléculas efectoras, es decir, que promueven la diferenciación y la proliferación de las células. Sin embargo, este que está acá habla acerca de una vía mediada por un receptor específico. Este receptor es muy importante y recibe el nombre de receptor Notch. La vía mediada por este receptor regula durante las primeras semanas la simetría de todo lo que va a ser en el organismo del lado derecho y del lado izquierdo. Es decir, es importante para determinar de qué lado va a estar el corazón, de qué lado va a estar el hígado, de qué lado va a estar el vaso, que son órganos únicos que tienen una localización específica. Y esta vía es la que permite la simetría derecha-izquierda en el organismo. Y también participa en los procesos de proliferación, diferenciación y apoptosis. Yo sé que tal vez sea muy rápido, tal vez sea bastante resumido todo esto que estamos dando. Sin embargo, es necesario que ustedes traten de identificar aquellas moléculas que son más importantes, que son las que les hemos mencionado, y cada vez que ustedes vayan viendo un proceso, ustedes identifiquen cuáles son las moléculas que están involucradas en esos procesos. Finalmente, esta es la diapositiva final. Vamos a ver un ejemplo de utilidad práctica. Miren, nosotros hemos sacado esta frase de un estudio para que ustedes vean que dentro de la comunidad científica se está produciendo mucha ciencia actualmente, y ustedes cuando se gradúen van a leer artículos científicos, y para que ustedes no digan que lo que les estamos enseñando ahorita no les va a servir para nada, vean lo que dice este ejemplo. Dice: el TGF beta, que es de la molécula que acabamos de hablar, es un importante inhibidor del crecimiento e inductor de apoptosis en un gran número de tipos celulares. Muchos tumores, estamos hablando de tumores cancerosos, ¿verdad?, se vuelven refractarios a sus efectos supresores debido fundamentalmente a defectos en la vía de señalización intracelular. En esta situación, el TGF-beta contribuye a la progresión tumoral, ya que estimula la migración e invasividad celular, induce angiogénesis, es decir, crecimiento de vasos sanguíneos, y suprime al sistema inmunológico. Miren, estamos hablando de un artículo que habla acerca de la relación entre estos señores, el TGF y el cáncer. Es un artículo que fue publicado en el año 2011, lo que quiere decir de que algo que ustedes aprendieron en segundo año van a tener que recordarlo muchos años después cuando agarren un artículo de este tipo, ¿verdad? Y ya la ciencia haya avanzado muchísimo y se hayan descrito muchos más procesos moleculares, para que ustedes vean la importancia, pues, de esto y hagan una proyección hacia el futuro, y ustedes logren ser mejores estudiantes cada vez y se esfuercen por aprender cada vez más y más, y hagan de su profesión
algo muy importante. Bueno, les agradezco por la atención. Sinceramente esperamos que este material sea de mucha utilidad y siempre los animamos para que sigan adelante.